Vivimos en una generación saturada de opiniones, emociones y voces contradictorias. Una época en la que la verdad se relativiza, la autoridad se rechaza y la fe muchas veces se reduce a una experiencia subjetiva. Pero la Iglesia de Jesucristo no fue llamada a seguir la corriente, sino a permanecer firme en la verdad revelada por Dios. No hemos sido llamados a innovar el mensaje, sino a proclamarlo con fidelidad. Esto es radical. Contra la corriente. Un llamado a vivir, pensar, predicar y adorar conforme a la palabra de Dios, aun cuando esa fidelidad tenga un costo. Les habla y saluda su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y me acompaña la capitán del equipo, Sorismal Reyes. Saludos y bendiciones de nuestro Señor. Aquí afirmamos que la Escritura es suficiente, que Cristo es el centro y que el Espíritu Santo obra siempre en armonía con la palabra que Él mismo inspiró. Es por eso, que hoy invitamos a nuestra audiencia a que camine con nosotros y que todo el tiempo estemos bajo la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios, con una fe reformada, cristocéntrica y contracultural. Escucha, yo no te estoy llamando a que tú seas un reformado como yo, bautista reformado. Te estoy llamando a que reformes tu mente, a que cambies tu mente a una mente bíblica. Antes de continuar con el episodio que nos corresponde, que sería el cuarto episodio de los pilares de la iglesia, antes de continuar a ese cuarto episodio, yo quisiera hacer un breve resumen de los 3 episodios anteriores. En un tiempo, hermano y amigo, en el que la iglesia es redefinida por tendencias culturales, y usted lo sabe muy bien, estrategias pragmáticas, es decir, todo lo que es bueno lo absorbemos para la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Hablo de la iglesia local y hablo de la iglesia universal. Y si usted es creyente, usted es la iglesia. Y también la iglesia está acostumbrada a modelos empresariales. La iglesia hoy, se comporta como una empresa. Eso es lamentable porque hemos perdido la centralidad, y con estos pilares de la iglesia hemos querido volver a lo esencial, no a lo novedoso, no a lo atractivo, sino a lo que es bíblico. En esta serie hemos afirmado que una iglesia sana descansa sobre los 4 pilares fundamentales. Número 1, la palabra que transforma, porque sin la predicación fiel no hay vida espiritual. Definitivamente. Bajo autoridad, porque la iglesia no vive por la opinión, sino por la revelación dada por Dios, de quien proviene toda autoridad, por medio de su espíritu y plasmada en su palabra. O sea que todo es de Él. Correcto. Muy bien. Número 3, guiados por el espíritu, porque la obra es espiritual, no meramente organizacional. No importa las estrategias de la iglesia, si el espíritu no está envuelto en guiar a la iglesia, en vano es. En vano estamos edificando. Y hoy llegamos al cuarto pilar, una iglesia que ora. Y todos son importantes, hermano. Claro. Si usted lo quiere dividir, divídalo en 100, 100, 100. Exacto, porque son los pilares, es el fundamento. Es el fundamento. Claro. Y si usted ve, todo lo hemos basado en la palabra, que es la revelación de Dios, y la centralidad es Cristo. O sea, aquí no hay nada que sea invento nuestro. Esto es lo que Dios ha dicho. Entonces, si la palabra es el fundamento doctrinal, la oración es la expresión de dependencia. Hermano, cuando usted ora, usted es dependiente. Usted demuestra dependencia de nuestro Señor. Sin oración, la iglesia puede parecer activa. Cuando hablo de iglesia, de nuevo, hablo de cada uno de nosotros. Pero cuando usted no ora, la iglesia no ora, parece activa, pero en realidad está espiritualmente débil y lamentablemente podríamos decir que hasta muerta. Y eso es triste. Entonces,
hoy veremos que la oración no es un accesorio del ministerio. O sea, usted no ora para que usted se vea bonito porque oró el doctor fulano. No. En la oración, queremos que usted entienda que la oración es evidencia de que la iglesia entiende su necesidad de Dios. Nosotros como iglesia, como individuo y como el colectivo, como el organismo vivo que es, oramos porque tenemos necesidad de comunicarnos con el Padre. Y es por eso que este tema es el último de los 4 pilares, una iglesia que ora. Y está basado en Efesios capítulo 6, verso 18. Quiero que sepa que todas las citas que estamos haciendo, las estamos haciendo de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, yo quiero que usted escuche lo que Pablo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, plasmó en la Escritura, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 18. Dice así la palabra del Señor: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, antes de continuar con un solo verso, porque sí podemos enseñar de un solo verso, Claro. sí podemos predicar de un solo verso, tenemos que dar un contexto del verso para poder entender por qué llegamos a ese verso. No, y a la conclusión, el porqué de la razón se escribe esta carta. Exactamente. Entonces, yo quiero primeramente dar un contexto general de la carta o libro a los Efesios por parte del apóstol Pablo, o sea, de parte de Dios. Entonces, para entender este verso, no podemos primeramente aislarlo. Usted no puede tomar este verso, sacarlo aparte y hacer un pretexto y ahora decir, ¿ves? El apóstol dice que hay que orar, pues tenemos que orar. No, yo quiero que usted vea el por qué. Entonces, Efesios tiene una estructura muy clara. Los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, nos enseñan una doctrina que es gloriosa. Una doctrina gloriosa de los capítulos 1 al 3. Del capítulo 4 al 6 vemos un cambio en la enseñanza y estos capítulos nos animan a la práctica transformadora. Entonces, los primeros capítulos, Pablo nos muestra lo siguiente, y esto es doctrina. Él nos enseña una elección en Cristo. Para los que no les gusta hablar de la predestinación o de que Dios eligió, bueno, pues Efesios 1 dice a los que eligió, a los que predestinó, a los que llamó. Y eso viene de parte de Dios, eso es doctrina. También nos habla de una redención por la sangre de Cristo, y eso es doctrina. Nos habla de una adopción, ahora somos adoptados al reino. Doctrina. Nos habla de una unión con Él para toda la vida y nos habla de la supremacía de Cristo sobre toda autoridad. Entonces, luego de que Pablo hace esta enseñanza doctrinal en los primeros 3 capítulos, ahora en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el primer verso, hay un llamado a la acción, un llamado a la práctica. Y en Efesios 4:1 dice, anden como es digno del llamamiento. Mira cómo comienza. Hay una acción a movernos, a caminar, ¿verdad? Entonces, hay una de la doctrina, ahora vamos a la práctica. Eso se conoce como, en algunos términos le dicen ortodoxia y lo próximo es ortopraxia, porque practicas lo que aprendes. Lo que nos dice es que la iglesia no ora para ser salvada, ora porque ya ha sido salvada. Exactamente. La oración es la respuesta a la gracia. Y eso es lo que vemos en el contexto inmediato de esta carta. Ahora, hay otro contexto aún más cerrado que nos enseña a ver la carta en un foco, como el foco que Pablo la estaba viendo, como el bolígrafo cuando escribía. Entonces llegamos al capítulo 6, que es el último capítulo de la carta, y Pablo ya ha hablado de relaciones familiares, sumisión mutua, ¿verdad? El marido ame a su esposa, mujer sométase a su marido, amos, cuidado cómo tratan a sus esclavos, a sus hijos, el trabajo, la sujeción de los hijos. Correcto. Ya Pablo ha hablado de todo eso y ahora al final del capítulo 6 hay
un tono repentino de cambio. Y en Efesios 6:10, Pablo dice lo siguiente. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira cómo él cambia ahora. ¿Ok? Ahora está, ¿cómo vamos a andar? Como es digno de nuestro llamado. Pero ¿cómo hacemos eso? Pues nos tenemos que fortalecer en el poder del Señor. Entonces Pablo aquí cambia el lenguaje. Ya no solo está hablando de ética cristiana, está hablando de una guerra espiritual. Ya van viendo por dónde vamos, porque la oración es importante. Hay una guerra espiritual. Y entonces en el capítulo 6, verso 12, nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces la iglesia, amado hermano y amigo, no está en un retiro espiritual. Está en una batalla espiritual. Sí que es constante. Todo el tiempo. Y acuérdense, no es contra personas. Hermano, no entre en guerra con su hermano en la fe. La batalla no es con su hermano en la fe, sino contra poderes espirituales. Eso es lo que debe cambiar nuestra perspectiva. Y si la lucha es espiritual, entonces las armas deben serlo también. Exactamente, por eso es que tenemos que llevar la carta o el libro desde completo. El capítulo 1 completo. Exacto. Para poder llegar a este punto que es como el clímax del cierre de la carta. Sí. Entonces, eso por consiguiente nos lleva este contexto a lo que hoy día todo el mundo conoce como la armadura de Dios. Cuando digo todo el mundo es porque hasta en stickers se pone un soldado con una armadura y la gente ni sabe que tal vez que es Efesios 6, pero sí está hablando de que hay algo superior. Claro. Porque la gente tiene esa imagen que hemos hablado ya. Exacto. De Dios grabada en ellos. Aquí llegamos a ese Efesios 6, 13 al 17, donde Pablo habla sobre la armadura de Dios. Entonces Pablo ordena lo siguiente: revístanse con toda la armadura de Dios. Entonces, luego que él dice eso, describe cada pieza de la armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, escudo de la fe, yelmo, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, Sori, cada elemento apunta a Cristo. Sí. Cada uno de ellos, porque mira, Él es nuestra verdad, Cristo. Él es nuestra justicia, ¿cierto? Cristo. Él es nuestra paz, mi paz os dejo, mi paz les doy, ¿verdad? Y Él es nuestra salvación. Pero observa algo importante, amigo y hermano. La armadura termina en el verso 17. Entonces entramos a nuestro verso base para el tema de la oración. Y entonces en el verso 18, Pablo no cambia el tema, él lo expande de una manera exponencial. Y entonces ahí nos lleva a la oración como el clímax de la escritura, no como un añadido. Sí, ahí entonces nuestro texto original, orando en todo tiempo, exacto, está conectado gramaticalmente con lo anterior. Exactamente. No es una instrucción separada, es el medio continuo por el cual permanecemos firmes. Exacto. La oración es la atmósfera en que esta armadura funciona. Entonces, sin la oración, la armadura se vuelve teoría, ¿verdad? Sí, es algo hablado. Exacto. Entonces, ¿qué podemos entonces tener? Sí, podemos tener verdad en la palabra. Sin dependencia. Sin dependencia de la palabra, ¿verdad? Exacto. O sea que sabemos cuál es la verdad, pero no dependemos de ella, porque no oramos. Exacto. ¿Ok? Podemos hablar de fe sin clamar por ayuda. O sea que podemos decir, yo tengo fe, pero no oro al Padre, que es el que me dio la fe. Exactamente. ¿Ok? Y podemos afirmar la justicia sin humillarnos ante Dios. Entonces yo soy muy justo, puños en el pecho, ¿verdad? Soy muy justo, pero no me sé humillar ante Dios. Entonces, ¿dónde está esa justicia? Si lo quieres ver de alguna manera, podemos decir que la oración activa esa armadura. Exacto, si lo queremos simplificar de alguna forma, hablamos de la armadura en Efesios 6:13, y ahora en el verso 18 decimos que esa oración es la que activa, si queremos verlo de nuestra manera simple, ¿verdad? Sí. Activa esa armadura. Entonces, eso nos lleva a que la oración
sin la oración, la armadura es inerte. Se mantiene estable ahí en un solo sitio. No hay nada, no hay movimiento para ningún sitio. Exacto. La armadura, hermanos y amigos, representa recursos objetivos. Usted lo puede ver y palpar. La oración representa una dependencia subjetiva activa, es decir, el sujeto con el ser divino activamente trabajando. Entonces, sin la oración, la verdad se vuelve información. Usted puede saber toda la verdad bíblica. Sin oración es simplemente información. La fe se convierte en un concepto. Por eso ahí se queda. Ahí se queda. Por eso es que hoy día fe en Alá, fe en Buda, fe en Krishna, hasta fe en ellos mismos, en uno mismo, claro. Entonces la justicia se convierte en una doctrina abstracta. Y el evangelio se vuelve un discurso. Porque si usted va a tratar de presentar el evangelio y primeramente no ha pedido al Señor que le dé guía, pues usted está hablando por usted, porque algo que conoció, pero no tiene conexión con el que lo dio. Ni lo está viviendo Ni tampoco. lo está viviendo. Entonces, en oración, esas realidades se vuelven una experiencia viva. Acuérdense, la armadura sin oración es uniforme sin comunión. Ay, qué triste. Ay, qué triste. No somos soldados autosuficientes. Tenemos que depender siempre del comandante, que es Dios. El comandante en jefe. Ese es él es la autoridad suprema. El comandante en armas. En armas, exactamente. Y lo vamos a ver. Claro. Él es el comandante de los ejércitos. Entonces, eso nos lleva a lo que debemos hacer, que es fortalecernos en el Señor siempre. Pablo no dijo: fortalezcanse en ustedes mismos. Pablo no dijo: sé un triple doctor y conoce todas las doctrinas que existen. No. Pablo dice: fortalécete en el Señor. Él dijo: fortalézcase en el Señor. Eso implica dependencia constante. Todo el tiempo. Entonces la oración no es un accesorio, no lo es. Es una expresión de dependencia continua, constantemente. Entonces, cuando llegamos a Efesios 6:18 y Pablo dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Aquí no estamos añadiendo una práctica devocional más. Exacto. Estamos mostrando el pulso vital de nosotros, que somos los soldados espirituales. Es como usted ha visto esa marca, ¿verdad? De los EKG o los electrocardiogramas del corazón, que suben y bajan. Bueno, pues nuestra oración debe ser ese pico que sube. Claro. Y luego cuando baja, Dios trae toda la información que usted necesita. Usted vuelve y sube ese pico y habla con Dios y vuelve y baja. Pero hermano, el pulso electrocardiovascular de su corazón no se detiene en un flatline, porque si no, ahí estuviera muerto. Exacto. O sea que tiene que haber un pico constante de oración. Sube, ora, baja, sube, ora, baja. Eso debe ser constante, porque se convierte en el pulso vital del soldado espiritual. Una iglesia o individuo que no ora está intentando usar la armadura sin depender del Señor del ejército que le dio esa armadura. ¿Dónde vemos eso? Mire, uno de los pasajes más conocidos sobre este Señor de los ejércitos, nuestro Dios, está en 1 Samuel capítulo 17, cuando usted conoce la historia de David y Goliat. Y David va donde Goliat sin armadura física, porque se había tratado de poner la armadura de Saúl. Le quedaba grande. Y no le servía. Entonces él fue donde Goliat y le dijo: espérate un momentito, gigantón. Déjame decirte una cosa. Y así dice 1 Samuel 17:45. ¿Qué dice 1 Samuel, Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Fíjate, él no viene con armaduras, no. Él no viene con espadas, él no viene con nada. Y no me venga a decir que las 5 piedras, por favor. Cálmate. Son armas espirituales, porque eso es un disparate teológico. Eso no simboliza absolutamente nada. Gente, mantengámonos en la Biblia. Manténgase en la Biblia. La Biblia no habla de nada de eso. Él cogió 5 piedras porque eso es lo que le cabía en la mano, nada más.
Y con una, él no mató a Goliat, lo mató Dios. Exacto. Porque claramente dice, el Señor de los ejércitos, ese Dios, es el que va a entregarme tu cabeza hoy. Él es el dueño de los escuadrones de guerra. Entonces, esto nos lleva al corazón de nuestra enseñanza del día de hoy, del cuarto pilar de la iglesia. Y es una iglesia quien ora y quien al Señor de los ejércitos le ha dado el recurso de la oración. Entonces, con base a Efesios 6, la armadura de Dios y el imperativo de la oración, que es necesario, queremos presentarles algunos puntos de enseñanza sobre la importancia de la oración personal y la corporativa. Porque después de todo, somos individuos, yo oro por mi cuenta, claro, pero también oramos tú y yo. Correcto. Ya eso se convierte en colectivo o corporativo. Y también oramos con nuestra iglesia, sea local o universal. Claro. Hablaremos sobre la dependencia espiritual. Anoten este pasaje, Juan 15:5. Orar en todo tiempo, Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar en el Espíritu, Romanos 8:26. En la perseverancia, Lucas 18:1. Oración por los santos, Colosenses 4:2. Y la oración y misión, Mateo 9:38. Entonces, yo quiero que usted, si se lleva algo de este episodio, que ya van algunos 20 minutos que hemos estado aquí hablando, ¿verdad? Y usted escuchando. Yo quiero que usted se lleve esta frase clave, y esta frase clave es la que determina los pilares de la iglesia y este episodio. Dice así: la armadura de Dios sin oración se convierte en una estructura sin vida. Es decir, usted está ahí, pero está muerto. La oración es la evidencia de que dependemos del Señor en medio de la batalla. Hermano, si usted está débil, ora. Si usted está fuerte, ore. Si usted está alegre, ora. Si usted está llorando, ore. Hay un cántico muy famoso sobre la oración, pero eso es más como emocional. Yo quiero que usted vea la oración como algo práctico, algo que Dios nos ha dado para poder entablar comunicación con Él, lo que nos lleva a nuestro primer punto de enseñanza. Y es, como tú muy bien has dicho, que la oración es una dependencia espiritual. Y el texto, como muy bien dijo Sori, es Juan 15:5, que dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Fíjese, este texto, Juan 15, habla sobre la vid, los pámpanos y cómo nosotros debemos estar unidos a nuestro Señor. Pero la unión a nuestro Señor la tenemos en el Espíritu Santo. Correcto. Pero la comunión la tenemos a través de la oración. Y por eso Él dice: separados de mí, nada podemos hacer. Jesús no dijo poco pueden hacer, Él dijo nada pueden hacer. La oración no es una disciplina decorativa y decir que usted ora. Es el reconocimiento práctico de nuestra incapacidad. Como yo soy incapaz, finito, pequeño, hasta a veces torpe, pues entonces, y también ignorante, y esa es la realidad, claro, pues entonces yo dependo de aquel soberano rey que lo sabe todo. Y por eso tengo que ir ante su presencia en oración. Una iglesia que ora es una iglesia que entiende que esta obra es sobrenatural. Sin oración, el ministerio se vuelve mecánico, la predicación se vuelve técnica y el liderazgo se vuelve administrativo. Charles Spurgeon, cuando iba de camino para el púlpito, iba diciendo: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo. Y mientras eso sucedía, en el sótano de su iglesia tenía sobre 125 ancianos orando mientras él predicaba todo el mensaje. Eso es dependencia. Eso es dependencia. Entonces, ¿qué hacemos con la oración? Exactamente, mira.
Herman Bavinck dice lo siguiente: la oración es el acto supremo, eso es lo que hacemos con la oración, de la religión, porque reconoce la absoluta dependencia del hombre respecto a Dios. Y entonces lo aplicamos de la siguiente manera: una iglesia o individuo que no ora demuestra autosuficiencia. Yo puedo solito, yo no dependo de ti para nada, Dios, para nada. No se Ahora, un individuo o una iglesia que ora demuestra una fe absoluta. Y eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza, que es orar en todo tiempo. El texto para esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjese, usualmente leemos oren sin cesar y lo dejamos ahí. No, eso conlleva más. Pero dice que oremos, que estemos siempre gozosos, siempre, que oremos sin cesar, que demos gracia en todo. Efesios 6, 18, que leímos como texto base, dice oren en todo tiempo. Aquí Tesalonicenses dice oren sin cesar. Esto no significa, hermano y amigo, que usted va a estar arrodillado 24 horas orando, sino a vivir en conciencia constante y comunión con Dios. Entonces, Pablo a los tesalonicenses les dice, oren sin cesar. No es que no vas a vivir tu vida, tú tienes que vivir tu vida. Tenemos que trabajar. Tenemos que mantener el hogar, tenemos que seguir nuestro diario. Lo que está diciendo en orar sin cesar o continuamente es que usted esté rumeando la palabra de Dios, masticándola constantemente, que usted tenga una conexión con el Señor. ¿Cómo llegamos a conectarnos con el Señor? Con cánticos y alabanzas, por la lectura de la palabra, en la meditación de su palabra también, en la reunión con los santos, en el tiempo devocional personal y aún en tu área laboral. La comunión o oración es constante. Eso es orar sin cesar y orar en todo tiempo. Claro, nosotros es necesario estar en que esa conexión con el Señor no se interrumpa. Exacto. Podemos trabajar, podemos hacer nuestros deberes, tenemos que también hacer las cosas del hogar y todo lo demás, pero es necesario siempre estar en esa alabanza y adoración al Señor. Y eso es parte de la oración. Claro, la oración es un evento semanal. Exacto. No es en un momento de necesidad, que eso es lo que muchas veces hacemos. No es solo para el dolor, es una atmósfera espiritual. Constante. Una iglesia que solo ora en emergencias no ha entendido la perseverancia bíblica. Exacto. Por eso lo que tú dijiste es muy interesante, porque nosotros no solo vamos en oración cuando tenemos dependencia por alguna enfermedad o dolor, tampoco, como muy bien hemos dicho, no es solamente un día a la semana. Tampoco. No es decir, pues ya yo fui al culto de oración o al servicio de oración de la semana en mi iglesia. Ya cumplí. Pues ya cumplí, no tengo que orar más porque después de todo mis hermanos van a estar orando por mí. O mi pastor va a estar orando por mí, porque eso es otra que hacemos. Así, pastor, ore por mí. Y entonces le soltamos eso al pastor y nos resguardamos pensando que ese varón que Dios ha puesto va a estar constantemente orando por usted. Bueno, él va a orar por usted. Claro. Pero usted tiene una responsabilidad ante muy Dios grande de orar constantemente. Miren lo que dice Juan Calvino. La oración es la principal práctica de la fe. Hermano, si usted no ora, si usted no tiene tiempo de oración, su fe es débil. Si creemos en la soberanía de Dios, debemos hablar con Él constantemente. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es orar en el Espíritu. Y nuestro texto base está en Romanos capítulo 8, verso 26. Dice así la palabra del Señor: de la misma manera, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué precioso. Brutal. El texto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no depende de mí, sorry.
No depende de mí. Claro que no. No depende de mí. Yo oro. ¿Sabes por qué oro? Porque el Espíritu me mueve a orar. Exacto. Porque tal vez si por mí fuera, yo nunca hablaría con Dios. No. Porque la autosuficiencia me gobierna. Sí. No, yo tengo que dominar esa autosuficiencia, echarla a un lado y permitir que el Espíritu me hable y me mueva a la oración. Hermano y amigo, orar en el Espíritu no implica emociones intensas. No, yo estoy llorando porque yo estoy orando. No, eso no tiene nada que ver con eso. No significa que siempre habrá una respuesta inmediata. Significa, orar en el Espíritu, que estás alineado con la voluntad de Dios revelada en su palabra, y por eso es esencial que usted ore con la Escritura. Ahí la mayoría, si no todos los versos de la Escritura le pueden llevar a usted a hacer una oración a Dios. El Espíritu es quien le dice a nuestro espíritu cuáles son nuestras necesidades y cómo orar. En el Sermón del Monte, Jesús le dice a los discípulos, ¿no valen ustedes más que las aves y que los lirios? ¿Usted cree que Dios no le va a proveer lo que usted necesita? No, el Espíritu sabe cuáles son nuestras necesidades y Él va a hacernos orar conforme a esas necesidades, que no son otra cosa que la misma voluntad de Dios, porque en Efesios 2:10 dice que nosotros hemos sido creados para andar en sus obras. Después de todo es dependencia de Dios. Claro. No es nuestra propia dependencia. No. Entonces, el Espíritu nos inspira a ser caprichoso. No. Ok. No inspira capricho, ni tampoco deseos vanos, ni anhelos arraigados o codiciados por las pasiones de este mundo, porque las pasiones son pasajeras. Exactamente. El Espíritu conforma nuestra oración a la verdad. Uh-huh. Orar en el Espíritu es orar con una mente renovada, que es en Cristo. Es a la imagen de Cristo. Exacto, como Cristo oró. Como Cristo oró, exacto. Orar con deseos purificados significa en ese momento estar en santidad. Lo puedo parafrasear. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Por lo tanto, en ese momento de oración nos tenemos que quitar los teléfonos, tenemos que enfocarnos en la oración. Excelente, eso y está orar excelente. con dependencia humilde hacia nuestro Dios. Eso está excelente, porque a veces pensamos que oramos en santidad es que tú eres totalmente puro. No. Estamos en un proceso. Sí, exacto. Entonces, cuando buscamos santidad, tenemos que deshacernos de lo que nos está haciendo impuro. Todo. En cualquier momento. Todo. Pues entonces, si el teléfono me estorba, yo quito mi teléfono, lo pongo boca abajo, lo pongo a sonar. Lo pongo en mute y obviamente tenemos que ser proactivos. Si en tu casa tienes niños pequeños, habla con tu esposo. Que te dé un momento. Y dile que te dé unos 20, media hora, unos minutos para que tú te concentres en orar al Señor. Exacto. Ya cuando tienes hijos adolescentes, tú le dices a tus hijos, dame un break, voy a orar. Exacto. Y a tu esposo, a veces es necesario orar en silencio. Es cierto. Sin ninguna molestia. Yo lo hago en el baño, cuando me estoy bañando. Sí. Porque eso es mi tiempo íntimo que yo saco aparte de todas las cosas que yo hago. Estás sola, estás bajo el agua tibia, estás tranquila. Estoy relajada. Exacto. Y es un momento como de una meditación. Y qué mejor hablar con el Padre. Y vamos en proceso de santidad, pero en ese momento hay como una elevación de santidad, exacto, podríamos decir. Por eso es que Pablo dice con gemidos indecentes. Indecibles. Indecibles. Ajá. Perdón. Indecibles. Porque estos gemidos no es que estemos ahí acongojados gritando, no. Uh-huh. Esos deseos y gemidos son derramando nuestras cargas al Señor. Exactamente. Entonces, R.C. Sproul lo dice de la siguiente manera: la oración cambia las cosas, pero sobre todo cambia a quien ora. Uh-huh. Entonces, ahí está la santidad nuevamente. Sí. La oración va a cambiar las cosas, ¿sí? Porque Dios va a hacer cosas increíbles. Pero más que cambiar las cosas, te va a cambiar a ti. Exacto. Porque va a entender la dependencia que tú tienes de Dios. Una iglesia e individuo que ora en el Espíritu no manipula a Dios. Y yo he escuchado esta frase:
tenemos que orar para que la mano de Dios se mueva o para torcer la mano de Dios. Hermano, mucho cuidado, porque yo no sabía que nosotros teníamos el poder de decirle a Dios lo que tiene que hacer. No somos nadie. No, usted ore en el Espíritu. Exacto. Y deje que el Espíritu le guíe. Y someterse a la voluntad Humíllese, de exacto, Dios. Sométase. Y permita que la indecencia, que estabas hablando ahorita, se convierta en un acto santo para Dios. Quite la indecencia y convierta un acto santo a Dios, un acto agradable a Dios. No manipulemos o tratemos de manipular a Dios. Yo te doy para que tú me des. No, yo te doy porque te amo. Correcto. Yo te doy la ofrenda para recibir bendiciones de Dios. No, a mí no me interesa. Ya yo recibí la mayor bendición de Dios y es la salvación en Cristo Jesús. No me interesa que Dios me dé absolutamente nada. No. Nada. Es más, yo no merezco nada. Yo le doy a Dios porque yo amo a Dios. Yo amo la obra. Yo me someto a Él. Y por eso buscamos orar en santidad, orar en el Espíritu, orar conforme a su palabra, orar conforme a los decretos de Él y no a los nuestros. Es someterte a Él en todo momento. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, que es la perseverancia en la oración. Y nuestro texto base, y lo encontramos en Lucas, capítulo 18, el Evangelio según Lucas, capítulo 18, el primer verso. Y dice así: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Hasta dónde es tan importante la oración? ¿Hasta dónde? O sea, Jesús les está hablando a sus discípulos en parábolas. Parábola es una enseñanza de lo celestial o de lo eterno, enseñándola con cosas visibles, palpables, materiales. Jesús usualmente hablaba sobre la higuera, sobre el trigo, sobre el grano de mostaza. Él hablaba sobre cosas que nosotros podemos entender para explicarnos algo que es eterno, que a veces no podemos entender. Y no lo vamos a entenderlo exactamente, porque somos finitos. Y miren lo que él hace. En Lucas 18, él habla por una parábola para enseñarles la importancia de perseverar en la oración. La perseverancia refleja fe genuina. Si usted empieza con algo hoy y después lo corta a medias, no hay perseverancia. Pues la oración, si usted dice que tiene fe, usted se va a mantener en oración y esa fe va a ser progresiva. La perseverancia demuestra un corazón dedicado y decidido. Es decir, cuando usted es perseverante en la fe, usted va a continuar aunque le duela. Aunque le duela. Y la perseverancia es una de las grandes virtudes del creyente. Usted, como dice el apóstol Pablo, persevera hasta el fin. Amén. Hasta el fin. La oración perseverante demuestra que creemos que Dios escucha. Yo oro porque sé que mi Padre me escucha. ¿Sabes qué? Me conteste o no me conteste. Porque quizás, ¿verdad? Nosotros tenemos dos respuestas, sí y no. Ajá. Dios es perfecto. Y a veces dice, espera. Espérate un tantito. Ya prontito, y a prontito son 10 años. Exacto. Y tú estás orando 10 años como unos hermanos en Calley que estuvieron orando 20 años para que ella quedara embarazada y poder tener su criatura. Y tan pronto pasaron 20 años, Dios le dio la primera y no pasó un año, la segunda. Porque así es Dios. Entonces a veces oramos pensando que tiene que ser ya porque yo lo quiero ahora. No, esto es dependencia, pero también es perseverancia. Sí, muchas iglesias abandonan la oración porque no ven resultados inmediatos. Eso es muy triste. A veces nos pasa a nosotros. Eso es muy triste. Muchos creyentes abandonan la oración porque no reciben lo que quieren o no obtienen respuestas inmediatas. Eso es muy triste, todavía peor. Sí, pero la oración no es una fórmula mágica. Es comunión con el Padre. Exactamente. Entonces, de nuevo, citamos a un reformador y Martín Lutero dice, orar es más difícil que predicar. Oh, sí. Oh, sí. O sea, nosotros podemos estar aquí enseñando por horas y tal vez oramos 5 minutos. ¿Usted puede entender eso?
O sea, usted dice que su iglesia tiene un servicio de oración, pero ora 10 minutos en 1 hora y media. ¿Usted cree que eso es normal? No. Usted no puede llamar eso servicio de oración, porque eso no es un servicio de oración. Eso es una predicación. Es una exposición de la palabra o una enseñanza, pero oración no es. O sea, usted no puede decir que su iglesia tiene el tiempo de oración X día y leen un texto, explican el texto, hablan sobre el texto, todo el mundo comenta, todo el mundo habla y de momento pues vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por la bienvenida, vamos a orar por la despedida, están despedidos. ¡Wow! ¿Eso es un servicio de oración? No, eso es un culto regular, un servicio de oración. Usted está orando por distintas cosas. Los domingos en nuestra iglesia, nuestra iglesia local, tenemos un tiempo de oración. Dura aproximadamente 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Hermanos, en ese tiempo nosotros estamos orando. Nosotros estamos orando. Es la primera vez que yo experimento esto. Estamos orando por distintas cosas. Oramos por las misiones, por los misioneros, por la iglesia local. Agradecimiento, o sea, acciones de gracia. Oramos por situaciones personales, alguien que tenga peticiones. Oramos por la comunidad que nos rodea. Oramos por los gobiernos. Sacamos un tiempo donde oramos por los gobernantes, por los que están en poder, por los que están en control, por la ley y el orden. Eso es un tiempo de oración. Y sí, a veces llevamos unos textos donde se lee un texto bíblico, la palabra dice esto y esto y esto, y luego oramos, pero no es que el texto es primordial, es que estamos en comunión con el Señor, como cuerpo colectivo. Eso es orar. Por eso es que Martín Lutero dijo, es más fácil predicar que orar. Mucho más fácil. Usted escucha un sermón de 1 hora, y en total en su iglesia se oraron 15 minutos en 3 horas de servicio. En 3 horas, 15 minutos. Tenemos que ver dónde está la oración en nuestra iglesia y en nosotros como individuos. Entonces la iglesia, Sori, necesita recuperar las reuniones de oración centradas en el evangelio. Menos música, menos eventos, menos ministerio, más palabra y más oración dependiente. Lo que nos lleva a nuestro quinto punto, y es la oración por los santos. El texto base se encuentra en Colosenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo algunos versos. El verso clave es el verso 2. Sí, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, esto habla Pablo, para manifestarlo como debo hacerlo. Miren, perseveren en la oración, oren por nosotros. Dando gracias. Den acción de gracias. Todas esas palabras van unidas unas con la otra. Oren por los santos, den gracias en todo, aún en medio del dolor. Pablo está preso cuando escribe esta carta. Exacto. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son cartas carcelarias. Él está preso cuando está escribiendo esto. Sí. Oren por nosotros, que también estoy encarcelado. Es decir, tenemos que orar por los santos. Es necesario orar por nuestros hermanos. Fíjense, Efesios 6:18, nuestro texto base, volvemos a nuestro texto base, dice el apóstol Pablo, oremos por todos los santos. La oración no es individualista, no es dame. Eso no es la oración. A la iglesia en Colosas, Pablo les pide que oren, pero no por cualquier motivo. Era un clamor de oración por los santos para que la palabra pudiese predicarse sin estorbos. En el escrito en nuestra página de Ministerio Didasco, la página web, lo puede buscar bajo www.didascoministries.com. Ahí tenemos una serie de artículos y estamos haciendo una serie del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, luego que Juan y Pedro son puestos en libertad del Sanedrín, ellos van a donde los suyos. ¿Y usted sabe qué es lo primero que hacen ellos? ¿Quejarse y protestar contra el Sanedrín? No.
lo primero que ellos hacen es orar a Dios como cuerpo colectivo. Y usted sabe lo que pasa al final en Hechos 4, búsquelo. Hechos 4, capítulo 4, verso 32. Usted va a ver que lo que pasó fue que hubo un gran temblor y fueron llenos del Espíritu. ¡Wow! Eso es lo que tenemos que hacer, orar por los santos. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda proclamar las buenas nuevas. Porque el patrón es constante. Ora por la iglesia, ora por los santos y ora para poder predicar sin estorbos. Una iglesia madura ora por su liderazgo, por su membresía, por la misión y por la perseverancia doctrinal. Es bien importante. ¿Cuántas veces nosotros oramos porque se predique doctrina pura y enseñanza bíblica? Sí. No, vamos a ver de qué va a hablar el pastor hoy. No, ore. Ya, nosotros estamos en nuestra iglesia local en el libro de Génesis. Y ya nosotros vamos preparados. Leemos el pasaje bíblico que vamos a escuchar en la predicación y entonces con esa predicación se nos abre el entendimiento. Y entonces uno va preparado diciendo, Señor, dale palabra al pastor o predicador para que podamos entender lo que tú nos tienes que decir. Eso es una oración conforme al Espíritu. Sí. Y es una oración perseverante. Y también es una oración por los santos. Miren, el teólogo Louis Berkhoff escribe lo siguiente. La oración es el medio ordenado por Dios. No es si usted quiere, es que Dios lo ordenó para la realización de su propósito. De su propósito. Alguien dice, pues ¿para qué orar si ya Dios sabe todo lo que tenemos que hacer? Hello, ¿dónde están todas las veces en la Escritura que hemos leído hoy mismo que Dios nos manda a orar? Sí, Dios lo sabe todo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de clamar a Él para que Él obre conforme a su voluntad, porque nos alineamos a la voluntad del Padre. Mire, hermano, cuando oramos por la iglesia y por los santos, participamos, somos partícipes en el plan eterno, desde antes de la creación del mundo, de nuestro Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto, y es la oración y la misión. Y qué mejor que escucharlo de el apóstol Mateo en el capítulo 9, versos 36 al 38. Dice así, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión por ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. No se confunden porque ahí no dice oren. Pidan es oración. Exacto. Pidan es oración. Antes de enviar a los obreros, Jesús los manda a orar. Él sabe que existe una necesidad. Él sabe que la mies es mucha. Él sabe. Claro. Jesús sabe que hay una necesidad. Bien grande. Él no está ajeno al dolor. No. Él sabe que esas ovejas están descarriadas sin un pastor. Él sabe que hay dolor. Jesús lo sabe. Él sabe cuán importante es que se predique la palabra. Él sabe. Él es el autor de ella. Pero antes de que pase todo esto y que del obrero salga y que vayan pastores y que... Antes de todo esto, Jesús hace hincapié en que es necesario la total dependencia de nuestro Dios. Es por esto que el clamor de Jesús es oren al dueño de la mies. Jesús no dice órenme a mí. Él es Dios. Pero Él no dice órenme a mí. Él dice oren al dueño de la mies. ¿Tú sabes por qué? Porque en Juan 17 vemos cuando Jesús le dice al Padre, los que tú me diste, los guardé y son míos. Los que tú me diste. Vemos la Trinidad. Claro. Vemos cómo el mismo Jesucristo se somete al Padre. Esto es una subordinación que Él tiene. Pero es una subordinación que es santa porque es entre ellos mismos. La misión, hermano y amigo, nace en el lugar secreto. El misionero no nace en público.
El misionero y la misión nacen en la oración. Y sin oración, la misión se vuelve en activismo. Vamos a dar comida, vamos Sí, a dar... es como un club Sí, social. un club social, exactamente. Con oración se vuelve a una obediencia dependiente. Y esto el puritano Jonathan Edwards lo dice de la mejor manera. Dios ha decretado que muchas de sus bendiciones vengan a través de la oración perseverante. Si queremos, hermano y amigo, avivamiento en nuestras iglesias, avivamiento bíblico, debemos comenzar por una oración bíblica. Y esto nos lleva a nuestro cierre de este episodio. Iglesia, necesitamos recuperar la oración no como tradición, sino como convicción. Correcto. No reuniones vacías, no repeticiones mecánicas, sino dependencia real. Exacto, una iglesia que ora reconoce su necesidad. Y esto aplica también al individuo, ¿sabes? Una iglesia o individuo que ora confiesa su pecado. Una iglesia o individuo que ora intercede por otros. ¿Usted ora por su esposa? Le dejo eso ahí. Ya van 50 minutos de grabación de episodio, pero si usted ha durado hasta aquí, ¿usted ora por su esposa? Esposa, ¿usted ora por su esposo? Esto es una intercesión por otros, ¿sabe? Claro. Es una perseverancia en la verdad. Señor, que yo me mantenga en tu palabra, no en inventos de hombre. Y es una oración que espera en la soberanía de Dios. Hermano y amigo, si nuestra agenda está llena, pero nuestra vida está vacía de oración, esa vida está vacía y hemos perdido este gran pilar de la iglesia. Si esta semana evalúa tu vida de oración. Evalúa la vida de oración de tu iglesia. Comienza pequeño, pero comienza fiel. La iglesia no será poderosa por estrategia, será poderosa por dependencia. Entonces, solamente a través de la dependencia de Dios, por medio de la oración, la perseverancia, la intercesión por los santos y la humillación ante el Padre, es como único podemos ver las bendiciones del Señor a nuestras vidas. Gracias le damos a todos ustedes. Este episodio me hubiese gustado que durara 2 horas, porque este tema es excelente. Sí, yo creo... Hay mucha tela por cortar. Lo dejamos a lo último, pero creo que podría ser el tema central de los pilares de la iglesia. Sí. Hermanos y amigos, no hay una cosa que Jesús haya hecho más, entre muchas de ellas, que la oración. Así es. Búsquelo. Hay un libro que se llama Los hábitos de Jesús de Jay Dennis. Y uno de los hábitos que más Jesús hacía era aislarse, retirarse, estar a solas, pero todo el tiempo estaba en oración, en comunión, hablando con el Padre. Todos los milagros que Jesús hace, antes de hacer el milagro, Él habla con el Padre. Hermanos, copiemos, imitemos, seamos heraldos de nuestro Dios y vivamos una vida de oración. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de los pilares de la iglesia. Si este contenido te ayudó, te edificó, te motivó, te exhortó, yo te animo a que te suscribas, compártelo, comenta qué otros temas te gustaría escuchar. Vamos a continuar una serie ahora y vamos a hablar sobre misiones. Y eso también es pertinente a la iglesia. Claro. Pero nosotros queremos que usted nos diga qué es lo que usted quiere escuchar, para entonces nosotros poder ponernos en oración ante Dios y que nos dirija. Sí, permanezcamos fieles a la palabra, guiados por el Espíritu y perseverantes en oración. Esto fue Radical. Contra la corriente. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y la capitán del equipo. Sorimar Reyes. Les amamos en el Señor Jesucristo. Deseamos una lluvia de ricas y abundantes bendiciones para ustedes. Y será hasta la próxima en Radical. Contra la corriente. Dios les bendiga.